Empezamos, gracias a todas por estar hoy aquí, hoy estamos todas. Y bueno, vamos a hablar con la doctora Moyá sobre la menopausia, que es ese momento que ya estábamos hablando, ¿no? Has dicho delicado, ¿no? Porque es un proceso delicado que sufrimos a partir de cierta edad, y ahora nos contarás, ¿no? En el que hay muchas alteraciones, sobre todo a nivel hormonal, y toca muchos órganos, ¿no? Entre otros la piel, que es uno de los órganos más grandes que tenemos en el cuerpo, porque nos empieza a disminuir el colágeno, dejamos de generar tanta elastina y poco a poco nos vamos envejeciendo. E incluso aparecen algunas anomalías que ahora nos contarás. Bueno, Laura, muchísimas gracias por estar hoy aquí, por dedicarnos este tiempo y este espacio. De nada, un placer, Sara, como Y siempre. además que sé que estás ahí haciendo malabares porque tienes a tu niño, ¿no?, en casa deseando verte, y tú nos Sí, estás sí, dedicando sí. este tiempecillo, ¿no? Que es importante, ¿no? Sí, nada, un placer compartir con vosotras y bueno, y también pues responder a las preguntas que tengáis al final de la sesión al respecto en la medida de lo que pueda. Y gracias a ti, Sara, por invitarme. Siempre es un placer compartir con vosotras y con tu equipo, que es vamos, que es un equipo de excelencia en el trabajo que hacéis y me encanta Muchas poder gracias. compartir conocimientos con vosotras. Muchas Pues gracias, Laura. Bueno, porque además, o sea, no solo tienes una especialidad en dermatología clínica, sino que además nos apasiona el tema de la psiconeuroinmunología, ¿no? Que tú también eres experta en esa parte. Pero lo que sí me gustaría, Laura, es que empezaras contándonos un poco cómo es este proceso de la mujer en la menopausia y qué cambios nos podemos esperar en este proceso, ¿no? Porque además es muy variable para cada una de las mujeres, ¿no? Sí, es muy individual y muy personal, como prácticamente todo, pero aquí quizás es más, se pone más en evidencia. Bueno, pues como sabéis, muchas de vosotras quizás ya estáis en proceso, en la perimenopausia, o algunas seguramente ya habéis entrado en esta fase. Pues es una fase importante, es un cambio, una transición de la mujer en edad fértil a la mujer en edad no fértil, ¿no? Y que eso se traduce pues, en una serie de cambios cuyo eje central es el de el hipoestrogenismo, es decir, hay un descenso progresivo de estrógenos a lo largo de todos esos años. Normalmente empieza antes incluso del cese definitivo de la menstruación. Para hablar de menopausia en el sentido clínicamente estricto, tiene que haber un cese de la menstruación de por lo menos un año, ¿vale? Un año sin reglas. Se puede también confirmar a través de estudios analíticos, hormonales, etcétera, pero tiene que haber un año sin menstruación para hablar de menopausia. Lo que sucede es que muchos de los síntomas asociados a la menopausia, como sabéis, se inician años antes del cese definitivo de la menstruación, ¿no? Es, bueno, en relación a estas oscilaciones de los estrógenos que van en descenso, pero con fluctuaciones. Entonces sí, yo creo que es un cambio importante en la mujer, pero por muchos motivos. Primero porque el déficit estrogénico va a generar cambios fisiológicos muy relevantes. Los estrógenos tienen funciones biológicas a muchos niveles. La más conocida es la relacionada con la salud ósea, pero también tiene una influencia importantísima en la regulación del sistema cardiovascular, tienen, por supuesto, en la gametogénesis, en la síntesis de gametos, ¿no? De ovarios y de ovocitos en las mujeres, pero también tienen una importancia muy importante, un efecto importante en el sistema inmune, tienen un efecto importante en la proliferación celular, en el mantenimiento de la integridad de la epidermis, y todo eso es lo que va a generar cambios consecuentes a su disminución, ¿no? A la disminución progresiva. Y luego, por supuesto, pues los cambios pues se van a traducir en síntomas que muchas de vosotras ya estáis sufriendo a lo mejor o estáis empezando a sufrir, que pueden estar relacionados con la aparición de sofocos, la aparición de migrañas. Hay muchas mujeres que tienden también a tener alteraciones en el estado de ánimo, esto es de lo más común, no es raro para ninguna de nosotras, aumento de la irritabilidad, de la tendencia a la ansiedad, e incluso a la depresión, o sentimientos de falta de confianza en una misma. También yo creo que tiene mucho que ver con que coincide con una etapa
de cambios a nivel psicológico y a nivel social y vital, ¿no? Es decir, coincide muchas veces por edad con un síndrome de nido vacío, los niños se van con un cambio de rol, ¿no? Entonces, son efectos fisiológicos y son efectos a nivel psicológico y a nivel sexual, porque como sabéis, también hay una disminución de la libido, típica, generada por el propio hipoestrogenismo, junto con la atrofia cutánea, como has comentado, Sara, y toda la pérdida de elasticidad de tejidos, que también afectan las mucosas, en este caso mucosa vulvar, mucosa vaginal, etcétera, como ahora comentaremos. Sí, porque... Perdona. Sí, sí. Nada, y lo que comentabas es que a mí me gusta hablar de, no soy una experta en menopausia, yo os voy a hablar un poco del impacto que tiene, sobre todo a nivel de piel, ¿no? Pero sí que siempre, y en el post que escribí sobre esto, he comenzado la charla diciéndolo, me gusta que la gente, creo que es importante dar visibilidad a este problema, pero creo que es importante no medicalizarlo excesivamente. Quiero decir, no es una enfermedad, es una transición, es un cambio de vida, es un cambio a muchos niveles en la mujer, pero que es interesante percibirlo no solo como para quitarle un poco ese estigma de miedo, de Dios mío, ¿qué le va a pasar a mi cuerpo? Me voy a convertir a mi cuerpo y a mi mente, ¿no? Y vivirlo con un poquito de naturalidad para desmitificar el monstruo de la menopausia. En la medida en la que vivimos con más naturalidad las transiciones normales, pues nuestro cuerpo también se va a adaptar con más naturalidad. Claro, este mensaje es importante. Es un mensaje que creo que es precioso y es liberador, ¿no? El de no es una enfermedad, es un cambio de vida. Supongo que a veces de repente empiezas a encontrar, yo me encuentro, creo que ya llegando, ¿no? O sea, en esa perimenopausia, y muchas veces no sabes, oye, es que esta irritabilidad o este insomnio viene por la menopausia, ¿no? No sabes diferenciarlo, ¿no? Entonces, tienes que ir dándote cuenta poco a poco de que esto acompaña a ese proceso y cómo asumir, ¿no? Todos esos cambios, ¿no? Porque creo que ahí lo que tenemos es que asumir esos cambios, ¿no? Aceptarlos como naturales. Como naturales. En la medida en que nos resistimos menos a aceptar el cambio transita a través de nuestro cuerpo con más salud, te diría. Ese es un poquito el mensaje, ¿no? La resistencia al cambio, pero esto creo que es aplicable a todas las facetas de nuestra vida, hace pues que lo percibamos con más angustia y que por lo tanto los síntomas aumenten y en fin, es un poquito un mensaje más filosófico si quieres, pero que creo que es útil para vivir también esto como una oportunidad también para empezar una nueva etapa que puede estar llena de cosas muy interesantes en muchas mujeres si las sabemos enfocar. Muy bien, sin duda es una forma de enfocarlo totalmente distinta y mucho más saludable. Y en cuanto a las enfermedades dermatológicas, ¿no? O sea, que nos puede pasar porque puede haber de repente temas de la piel que nos empiecen a aparecer en la menopausia y qué podemos esperar de nuestra piel en la menopausia, ¿no? Sí. Bueno, como tú has adelantado un poquito, efectivamente, entre todos esos efectos fisiológicos, uno, y muy importante, está relacionado con la piel y las mucosas. El déficit estrogénico va a generar pues, la disminución en la síntesis de algunas proteínas que son fundamentales para el mantenimiento de la turgencia y de la masa, digamos, de la densidad de la masa dérmica. Y elastina, colágeno, ya lo conocéis, tienen un vínculo importante con los estrógenos circulantes. Entonces, la pérdida de esos estrógenos va a generar tendencia a la flacidez, a la aparición de sequedad. ¿Vale? Hay una proteína que también es un cemento importante que para preservar la integridad de la epidermis, que también depende de los estrógenos, con lo cual nuestra epidermis va a estar más atrófica, más seca, con tendencia a la sequedad. Nuestra dermis va a presentar menos turgencia y es todo traducido a una palabra, pues se llama fotoenvejecimiento, ¿no? Es el inicio de esta etapa en la que los efectos del tiempo empiezan a percibirse en nuestra piel de forma más evidente, también la aparición de hiperpigmentación, no solo por el hipoestrogenismo, sino seguramente también porque es el momento en el que todo ese daño solar acumulado a lo largo de una vida, sobre todo si no ha habido una fotoprotección solar estricta, empieza a expresarse en forma de léntigos, manchas solares, que junto con la atrofia y la sequedad y la flacidez, pues
este aspecto de me estoy haciendo vieja, ¿no? Pero obviamente esto es una cuestión progresiva y la cual podemos de algún modo paliar con algunas cositas que comentaremos más adelante. Pero estos son los efectos más evidentes, ¿no? Que vemos, gracias a Dios son progresivos, nadie de repente se convierte no hay una transición tan rápida, pero ese es el efecto del hipoestrogenismo en la piel. Pero si lo he entendido bien, es como que aparecen, o sea, tu piel está como menos preparada, ¿no? Para asumir ciertas patologías y pueden surgir en ese momento, ¿no? Como hemos perdido... Sí, luego la propia edad de la menopausia, digamos, esos son sí, lo que te he comentado son más los efectos físicos del déficit de estrógenos en la piel, pero luego, efectivamente, la etapa de la menopausia se puede asociar a un aumento en la frecuencia de la aparición, un aumento en la incidencia de ciertas patologías dermatológicas, que a lo mejor algunas os suenan. Es frecuente y bastante conocida la aparición de vulvovaginitis atrófica, ¿vale? Que básicamente es la expresión de lo que comentaba a nivel de la mucosa vulvar y vaginal. Se nos hace el epitelio de la vagina un poquito más delgado, está menos lubricado, por lo tanto empiezan a aparecer síntomas que a lo mejor algunas ya estáis sufriendo, como pueda ser sensación de sequedad, de irritación, de escozor, un escozor raro, incluso a veces al orinar hay molestias y por supuesto en las relaciones sexuales también. Es por eso que muchas mujeres necesitan el apoyo de ciertos lubricantes, productos emolientes o que alivien a nivel local. La vulvovaginitis atrófica es bastante frecuente. Y luego hay otras patologías que también debutan típicamente en la menopausia, por ejemplo el líquen escleroso y atrófico. No sé si este término a lo mejor es un poquito técnico, no resulta tan familiar, pero el líquen es una enfermedad inflamatoria, no tiene nada que ver con la atrofia en sí, por el déficit de estrógenos. El líquen es una enfermedad ya inflamatoria, crónica, en la cual hay un proceso, se cree que tiene una base autoinmune, o sea, hay un proceso inmunológico dentro de su patogenia y lo que sucede es que se va inflamando parte de la dermis, se va produciendo una fibrosis, una esclerosis de la dermis, como si se fuera endureciendo. Entonces, muchas mujeres con líquen escleroso y atrófico son mujeres que llevan meses asistiendo a la consulta del ginecólogo con molestias en la zona vulvar, las relaciones sexuales son imposibles porque las molestias son terribles, notan que está menos elástica la entrada, el introito vaginal, pero no terminan de darles un diagnóstico. Esto lo encontramos los dermatólogos mucho. Yo os animaría, si percibís alguno de estos síntomas, que os vea también un dermatólogo, porque a veces el líquen escleroso en la fase inicial es muy difícil de identificar. Y es bastante importante identificarlo en las fases iniciales para detener esa fibrosis progresiva, que es ese endurecimiento progresivo de la dermis en esa zona, porque si no, en las fases más avanzadas es más difícil revertirlo. Y sobre todo las consecuencias a nivel psicosexual son evidentes, ¿no? Porque es muy discapacitante. Entonces, bueno, el líquen escleroso y atrófico es otra de las patologías que vemos muy a menudo asociadas a la mujer posmenopáusica. Vale, no significa que todas las menopáusicas tengan que sufrirlo, pero que son patologías que debutan más a menudo en esa etapa. Otras quizás también pueden tener que ver con la candidiasis vulvovaginal. La candidiasis puede suceder a lo largo de toda la vida fértil de la mujer, pero también se observa en la etapa de la menopausia y la posmenopausia, a menudo asociado a la toma de terapia hormonal sustitutiva, que como sabéis ha estado y sigue estando en controversia su uso o no, pero hay mujeres que por necesidad, porque sus síntomas son muy intensos, deciden tomar hormonas y también pueden asociar un aumento del riesgo de candidiasis vaginal. Y luego pues hay otras patologías, como por ejemplo las queratodermias, que también se ven mucho en la etapa climatérica. La queratodermia es como un engrosamiento de la capa córnea que se ve sobre todo en talones. Es como si, y de hecho por eso recibe ese nombre, lo llamamos queratodermia climatérica. Hay un proceso de proliferación celular excesiva que acaba afectando a las plantas y las mujeres acaban con costras, auténticas costras, que pueden fisurarse y ser muy dolorosas.
en esas zonas. Eso también lo vemos a menudo. Y responden bastante bien a cremas de urea, cremas queratolíticas que llamamos, que van disminuyendo esa costra. O sea, hay todo un compendio de patologías que tienden a expresarse más en ese periodo y que obviamente de forma directa o indirecta tienen que ver con el hipoestrogenismo de algún modo, ¿no? Entre otras. Y luego, por supuesto, la sequedad de la piel, todos los problemas derivados de la sequedad, el picor, nos pica más la piel, pueden aparecer eczemitas secundarios a la sequedad. También es frecuente el flushing. El flushing es como encendernos como bombillas, ¿no? Eso también lo habréis experimentado algunas de vosotras. Es también un poco la expresión de estos sofocos famosos que yo creo que hay que lidiar con ellos, que eso debe ser de lo más incómodo. Yo no he llegado ahí, pero debe ser de las partes más incómodas a nivel social incluso, ¿no? Para manejar. Y esas son principalmente las patologías más frecuentemente asociadas, digo patologías dermatológicas más asociadas a esta etapa, Sara. Porque también antes, al principio, hablabas que afecta a nuestro sistema inmunológico, con lo cual entiendo que somos más carne de cañón, ¿no? de sufrir patologías como las que dices, ¿no? Sí, hay todo un conjunto de, grupos de patologías inmunomediadas que pueden tender a debutar más en la etapa de la posmenopausia. Y efectivamente los estrógenos también tienen una influencia en nuestro sistema inmune. En general, en muchísimos órganos y sistemas, en nuestro metabolismo óseo, como se comentaba, en la proliferación celular, incluso en el metabolismo lipídico y glucémico. Es decir, es muy importante, si queremos llegar sanas a la menopausia y transitar sanas a la menopausia, también cuidar, como comentaré más adelante, pues mucho cómo es nuestra dieta, qué nivel de actividad física realizamos, ¿vale? Porque también nuestro metabolismo a ese nivel va a cambiar. Eso luego le vamos a dedicar un espacio, ¿no? que es muy interesante, toda la parte de la prevención, ¿no? De cómo podemos ayudar para que no llegue a suceder, o por lo menos rebajar un poco el impacto. Y además también un tema que o sea, la piel a las mujeres es algo que nos importa mucho, y también nuestro pelo, ¿no? Y también, sí. el pelo también está afectado en la etapa de la menopausia. El pelo es muy importante para la mujer, ¿eh? Tiene un vínculo muy, muy importante con nuestra autoestima. La verdad que lo percibimos todos los días los dermatólogos en la consulta. Y creo que la autoestima es uno de esos elementos clave que hay que cuidar a lo largo de toda nuestra vida, no solo en la etapa de la menopausia, pero que aquí quizás se pone más entre, ¿no? Se pone más entre las cuerdas, porque es cuando nos empezamos físicamente a sentir menos atractivas, ¿no? Entonces el pelo también se afecta en la menopausia. Normalmente, no sé si habéis oído hablar del término, suele ser una etapa de debut de lo que llamamos alopecia androgenética, que en algunas mujeres incluso aparece antes de la menopausia, ¿vale? La alopecia androgenética consiste en la disminución de volumen de cabello, sobre todo en la zona frontal, parietal. Hay mujeres que incluso desarrollan entraditas. Y antes también en el vértex. Es parecida a la calvicie del varón, pero que también en menor intensidad sucede en la mujer. Puede suceder, como he comentado, desde etapas jóvenes, incluso premenopáusicas, sobre todo en mujeres con estados de hiperandrogenismo y patología hormonal, o ya después de la menopausia de forma más o menos rápida. Cuando la evolución es muy rápida suele haber un factor genético asociado muy importante. Pero sí hay una miniaturización, más que pérdida en mechones, lo que hay es una miniaturización, da la sensación de que el pelo empieza a hacerse invisible, ¿no? De lo finito que se queda. Y efectivamente empieza a haber claros evidentes, no son placas alopécicas como las de la areata, sino que es una disminución generalizada del volumen en ciertas zonas. Y sí, las mujeres tienden a preocuparse mucho por ello. Hay fórmulas, ¿vale? Para intentar frenar esa evolución. Ninguna es mágica, ¿vale? Cuando usamos muchas cosas para tratar algo es porque no hay ninguna que sea 100% eficaz y buscamos combinaciones. Además, cada mujer responde de una manera diferente también a los tratamientos disponibles. Clásicamente se ha usado, pues además de los complejos vitamínicos, que clásicamente se usan para este fin, pues se usan también minoxidil tópico, que igual alguna de vosotras también conocéis. Es un vasodilatador potente que ayuda, favorece la llegada de
flujo sanguíneo al bulbo piloso y un poquito de crecimiento capilar. Y también se usan mucho antiandrógenos, finasteride, dutasteride. Últimamente se está dando, hay estudios que demuestran además de forma bastante contundente la eficacia del minoxidil oral. Bueno, hay varias opciones. La PRP, el famoso plasma rico en plaquetas, que también ayuda. Hay varias alternativas para intentar frenar la evolución. Cuanto antes se empiecen, pues siempre mejor va a ser el resultado. Y luego hay otro tipo de alopecia que no está directamente relacionada con el hipoestrogenismo, hasta lo que sabemos, pero que sí indirectamente se cree, no se sabe muy bien cuál es su causa. En realidad es multifactorial, pero eso significa que no sabemos muy bien qué es lo que está pasando en la patogenia, que es la alopecia frontal fibrosante. No sé si habéis oído hablar de ella. La alopecia frontal fibrosante son estas señoras que parece que les hayan retirado en diadema el cuero cabelludo para atrás, ¿sabes, Sara? No sé si Sí. normalmente se ven en la calle, es bastante llamativo, es como si tuvieran una frente muy ancha. Entonces, bueno, este es un tipo de alopecia inflamatoria bastante discapacitante a nivel estético, ¿no? Pero esta no es tanto por la evolución natural de los estrógenos en descenso, sino más bien es un proceso inflamatorio local que se cree que tiene también un origen autoinmune, hay muchos factores y genético, y va generando una pérdida cicatricial, además de forma bastante definitiva en toda esta zona. La línea de inserción del cuero cabelludo se retrasa. Entonces, bueno, es también una de las épocas en las que debuta esta enfermedad es la perimenopausia, la menopausia. De nuevo, no significa que todo, por ser menopausia que te tenga que pasar, solo estoy nombrando las patologías que habitualmente debutan en este periodo. Ese tipo de alopecia es complicada de paliar, ¿no? O sea, muy complicada, sí, sí. Es uno de los caballos de batalla del dermatólogo. Y primero tranquilizar a la mujer y luego pues buscar alternativas terapéuticas. Lo intentamos todo, corticoides orales, tópicos, finasterida y dutasterida, que son antiandrógenos. Incluso ahora se está haciendo inyectada, ¿no? Mesoterapia con dutasterida. Y bueno, antipalúdicos, se ha probado terapias de distinto tipo, inmunomoduladores del tipo Protopic. Combinados se puede detener la progresión, pero resultados 100% efectivos no hay una sola terapia que dé un resultado 100% efectivo, realmente es bastante compleja. Sí creo que tiene mucho que ver con, de nuevo, con factores, todas las patologías autoinmunes en realidad tienen mucho que ver con factores psicoemocionales, factores relacionados con el estrés crónico, y yo como psiconeuroinmunóloga también no puedo dejar de ver ese lado. No sirve de nada usar un corticoide tópico si no estás tratando todos los mecanismos que hay debajo, actuando sobre esa inflamación de bajo grado persistente, que en este caso afecta a los folículos, ¿no? Y para poder actuar sobre esa inflamación de bajo grado tienes que evaluar en profundidad a un paciente y ver qué mecanismos subyacentes hay, ¿no? Eso implica valorar niveles de estrés, valorar dieta, salud intestinal, etc. Pero es muy difícil, es una de las alopecias más complejas. Y tiene también parte genética, o sea... Hay una predisposición genética, Una predisposición. ¿vale? Hay una predisposición. De hecho, hijas de madres con alopecia frontal fibrosante tienen un poquito más de riesgo de desarrollarla, ¿vale? Pero no es una herencia directa, no significa, Vale. Y esas son principalmente las afecciones del pelo, esas son las que yo destacaría en esta etapa. Bueno, yo creo que aquí en la parte del pelo sí que nos has ido contando los tratamientos posibles, y para el cuidado de la piel, ¿qué podríamos hacer, ¿no? Desde ya para prevenir, junto con la alimentación, que ahora hablaremos, pero ¿qué podemos hacer además con el cuidado de nuestra piel? Sí, bueno, yo siempre cuando alguien me pregunta qué puedo hacer con la piel, y yo siendo médico integrativo, dermatóloga integrativa, siempre lo primero que me nace responder es: vamos a cuidarnos primero por dentro, antes de cuidarnos por fuera, o por lo menos vamos a cuidarnos en la misma medida por dentro y por fuera, ¿no? Entonces, para mí, cuidarte por dentro tiene mucho que ver con eliminar factores de estrés crónico. Yo creo que la gente que llega a esta etapa de la vida
de forma más saludable física y emocionalmente, va a tener siempre una piel mejor. Quiero decir, haber tenido un sueño de calidad, o en la medida de lo posible, nunca uno puede tener un sueño de altísima calidad permanentemente porque no somos máquinas, ¿no? Pero en la medida que tú has trabajado en tener una dieta saludable, una actividad física, un control o una gestión de tus ejes de estrés adecuada, ¿vale? Mediante prácticas de lo que tú necesites, meditación, yoga, psicoterapia, lo que realmente a ti te funcione, un sueño reparador y una dieta equilibrada, tu piel va a llegar mucho mejor y mucho mejor a esta etapa, ¿vale? Esto es fundamental, entenderlo. Y luego, por supuesto, pues hay factores locales fundamentales, ¿no? Para el mantenimiento de una piel joven, en la medida en que hemos sido cautelosas y cuidadosas con el uso de un fotoprotector solar diario. Esto somos muy pesados los dermatólogos, pero yo creo que es clave. Vivimos en un país mediterráneo, tanto en Madrid como en Alicante. En Alicante hay mucha más exposición ultravioleta de la que podáis tener vosotros, pero también es un país mediterráneo en general. La medida en que usamos un protector solar desde etapas jóvenes de la vida a diario, todo el año, renovándolo con frecuencia, el daño solar acumulado va a ser menor. Y este es uno de los principales detonantes de un fotoenvejecimiento prematuro, ¿no? Esto me parece clave entenderlo. Luego, pues también pues, hay muchas herramientas, ¿no? El uso bueno, ya sabes que en PNI usamos mucho suplementación. Yo creo que efectivamente hay muchos suplementos que actualmente se están dando con fines preventivos del fotoenvejecimiento, sobre todo suplementos con antioxidantes, porque como he comentado antes, los estrógenos tienen capacidad antioxidante. Al bajar el nivel de estrógenos encontramos más estrés oxidativo a nivel celular, con lo cual está muy bien suplementarnos con antioxidantes, vitamina C, vitamina E, ¿vale? Con betacarotenos, que también que son precursores de la vitamina A, que también tiene funciones de proliferación celular a nivel epidérmico y que nos viene de maravilla, ¿vale? Yo creo que ese tipo de suplementos vienen muy bien. Suplementos con ácidos grasos esenciales, que también en PNI nos encantan, pero es que también tienen una función muy importante a nivel epidérmico. Omega 3. Omega 3, ¿vale? Principalmente omega 3, omega 6 también pueden ser beneficiosos. Son muy importantes porque sabéis que no los podemos sintetizar de forma espontánea en nuestro organismo y deben ser ingeridos. Nuestras dietas a menudo son deficientes en omega 3. Y luego pues hay otro grupo, ¿no? de sustancias que son muy conocidas, están muy de moda hoy en día, como son los fitoestrógenos. Los fitoestrógenos, que habréis oído hablar de ellos, son sustancias derivadas de plantas, ¿vale? Que tienen una acción directa sobre los receptores estrogénicos modulando su respuesta. Aunque no son estrógenos, son capaces de algún modo mimetizar o copiar el efecto del estrógeno en los receptores. Y pueden paliar tanto los síntomas estos tan desagradables relacionados con los sofocos, con las migrañas, incluso con la irritabilidad. Y bueno, en relación a la piel, pues hay mucha controversia, ¿vale? Hay mucha controversia. Hace unos años sí que se hablaba de los fitoestrógenos y el rejuvenecimiento cutáneo, que sí que tenía un impacto. Ahora mismo está un poquito en entredicho. Lo que sí se sabe es que hay algunas sustancias derivadas de los fitoestrógenos, como puede ser el resveratrol, isoflavonoides, como el resveratrol. Hay otra sustancia recientemente descrita que es el Equol, que sí a nivel tópico pueden generar cierto efecto, cierto impacto positivo en la mejora en los niveles de turgencia, elasticidad y por supuesto de hidratación a nivel cutáneo. Hay estudios, pero la verdad es que estudios contundentes que hablen de evidencias científicas sólidas sobre todos estos productos, los llaman cosmecéuticos o nutracéuticos, que son derivados de plantas que se usan con fines cosméticos para mejorar o prevenir el fotoenvejecimiento, pues la evidencia científica al respecto es limitada. Cada vez hay más, pero los estudios suelen ser pequeños, ¿vale? Con resultados variables. Pero sí es cierto que ciertas sustancias antioxidantes como el resveratrol, el Equol, sí pueden tener cierto impacto. Y por supuesto nuestra queridísima vitamina A, el retinol, ¿no? Que quizás es la sustancia más ultra conocida
en los ambientes de anti-aging y de rejuvenecimiento cutáneo, el retinol sí tiene una base detrás muy contundente en cuanto a sus efectos preventivos del fotoenvejecimiento. Lo único que, como sabéis, hay que usarlo con mucha cautela porque tiene ese efecto secundario tan particular que es la irritación, sobre todo si lo usamos a concentraciones altas o son pieles ultrasensibles. Esto sí que hay que llevar mucho cuidado. Te iba a decir, con una rosácea, por ejemplo, igual habría que tener cuidado, ¿no?, en tomar este tipo. Mucho cuidado. Sí, están cada vez más la industria sacando nuevas moléculas que incluyen el retinol mezclado con niacinamida o con productos que palíen un poco esa capacidad tan inflamatoria, tan irritativa que tienen. Pero sigue siendo muy, para pieles reactivas y sensibles como la de la rosácea, pues arriesgado, ¿no?, el uso de retinol. Incluso apostaría más por alguna sustancia un poquito más suave o una vitamina C, etcétera, antes que un retinol, o si es un retinol, una concentración muy bajita. Para ir empezando muy progresivamente, a dosis bajitas, 3 veces en semana y en función de la tolerancia ir aumentando. Y eso además, básicamente. entiendo que siempre, o sea, con prescripción médica, todo lo que nos estás diciendo, ¿no?, excepto lo de la gestión del estrés, que podemos ir sin prescripción médica, el resto, el suplementarnos, sí, el tomar cualquier tipo de... Sí, yo recomiendo siempre bajo prescripción médica, ¿vale? Porque muchos de estos fitoestrógenos, que son maravillosos en cuanto a su impacto, pues, en muchos de los síntomas menopáusicos, es verdad que pueden actuar tomados, digamos, de forma descontrolada, sin supervisión, pueden resultar contraproducentes y dar algún tipo de efecto colateral, pueden actuar como disruptores endocrinos y alterar otro tipo de ejes endocrinos, o incluso, tomados indiscriminadamente, aumentar el riesgo del desarrollo de los efectos colaterales que pueda también asociar una terapia hormonal sustitutiva. Entonces, siempre yo recomendaría bajo prescripción médica, ¿vale? Sobre todo fitoestrógenos, terapia hormonal sustitutiva y la suplementación en la medida de lo posible también, que os lleve a alguien que entienda un poquito del tema. Perfecto. Y en cuanto a la alimentación, que yo creo que ya es el eje, ¿no?, que nos queda, ¿no? Hemos hablado del estrés, hemos hablado de la suplementación, la alimentación, ¿cómo nos va a impactar? Pues también me parece muy importante una alimentación adecuada, porque como sabéis, una alimentación adecuada va a actuar desde el punto de vista preventivo de todos los órganos y sistemas que se ven alterados en la menopausia, ¿no? Desde el sistema cardiovascular y el aumento de riesgo cardiovascular, que eso, pues como sabéis, se traduce en un aumento del colesterol y de los triglicéridos y tendencias a glucemias más altas a partir de cierta edad. Pues tenemos que llevar cuidado con los azúcares, ¿no?, con las bollerías, alimentos industriales, alimentos procesados. Todo eso yo creo que debe ir eliminándose, no en la menopausia, sino bastante antes, ¿no? Llevar una dieta impecable es un desafío enorme para todos, pero yo creo que son horizontes a los que debemos tender. Y luego, por supuesto, hay que individualizar en función de los riesgos. No es lo mismo una mujer hipertensa y dislipémica con antecedentes familiares de patología tromboembólica, que ha tenido que una mujer que se ha mantenido completamente sana a lo largo de su vida, que está en un peso ideal, que más o menos maneja sus emociones de forma saludable, o que sus ejes de estrés no están excesivamente disparados. O sea, es muy individual, ¿no? En general, las estrategias deben ser muy individualizadas. Pero sí, efectivamente, la dieta es un pilar básico. Entonces, el primer consejo sería eliminar todos los alimentos que pueden ser perniciosos, ¿no?, más inflamatorios, etcétera. Y luego, pues, aumentar en la dieta pues, todos aquellos alimentos que van a compensar un poco pues, el déficit estrogénico, pues, de alimentos ricos en vitamina D y en calcio, para favorecer un poco tu salud ósea, que, como sabéis, se va a ver un poquito perjudicada por la bajada de estrógenos, ¿vale? Alimentos ricos en vitamina D, pues ya sabéis, pescados azules, algunos cereales, verduras, calcio. El calcio lo podemos obtener de muchas fuentes.
clásicamente son lácteos. Lácteos yo siempre aconsejo más fermentados en caso de tomarlos, ¿vale? Pero también en acelgas, en espinacas, hay muchas verduras que aportan brócoli, que pueden aportar niveles de calcio bastante aceptables. Luego también sería interesante aumentar nuestra ingesta de frutas y verduras. Yo creo que esto en Gooder insistís mucho, ¿no? Vosotras sois las expertas en esto, es uno de vuestros puntos fuertes. Antioxidantes, ¿vale? Ya que tenemos el efecto antioxidante de los estrógenos está disminuido, pues vamos a aportar antioxidantes a través de frutas y verduras, ¿vale? Eso puede ser algo muy interesante también que añadir. Y luego, pues, alimentos ricos en omega 3, por supuesto, pues ya sabéis, frutos secos muy bienvenidos, nueces, pescados, todo lo que sea una alimentación saludable, evitar el picoteo, ya sabéis que el picoteo, intentar tener regularidad en las ingestas, que sean ingestas de máximo 3 veces al día, nada de estar todo el día comiendo y generando picos de glucosa y de insulina que no nos ayudan nada. Y un poquito eso serían los consejos. En realidad es muy de sentido común, Sara. Yo creo que es simplemente aumentar el nivel de atención hacia cosas que ya sabemos que son saludables, ¿no? Sí, porque además, bueno, aquí te puedes perder en un montón, ¿no? de hablar de los fitoestrógenos, cómo los llevamos a la alimentación, ¿no? Y de mucílagos y palabras que no entendemos. En Gooder lo que hacemos es lo simplificamos de una forma que yo creo que es muy entendible, que es por colores, ¿no? Los fitoestrógenos, claro, sí, que no lo he comentado, los alimentos ricos en fitoestrógenos, claro. soja, etcétera, también muy importante. Exacto. Entonces, como los rojos ayudan a la salud del corazón, los blancos al sistema inmunológico, los naranjas a la prevención del cáncer. Entonces, cada color te va a ayudar, te ayuda a muchas cosas, pero por ponerle un nombre y apellido a un determinado órgano o la piel, ¿no? o el corazón. Sí, genial, interesante que lo enfoquéis de esa manera. Es más intuitivo, ¿no? Es más... Claro, y al final lo que tienes es que variar en colores. O sea, la verdura, frutas y verduras siempre, y hacer un arco iris, ¿no? Entonces, bueno, pues un reto puede ser, oye, pues el lunes tomo alimentos, me centro en alimentos rojos, el martes en blancos, el miércoles en naranjas, ¿no? Para darte cuenta de que estás variando tus colores o sea, todos los nutrientes que te dan cada uno de ellos, ¿no? Entonces, es una forma de ponerlo más sencillo, ¿no? Porque a veces tenemos que empezar, oye, a ver. Sí, me gusta y es más lúdico, además, lo hace un poquito menos tedioso, ¿no? Porque al final lo de a veces llevar una dieta impecable tiene esta parte más dura de disciplina y eso lo hace más divertido. Le da un punto lúdico, me gusta. Sí. Qué bien. Qué bien. Muy bien. Dime, Laura, perdona. Sí, no, y hay un tema del que no hemos hablado también que quería mencionar, que era el tema del tabaco y de los tóxicos, ¿no? También es cierto que las pieles que han sido de fumadores, esto está descrito, y en general el consumo de tóxicos, pero el tabaco es el más frecuente, pues también sufren un fotoenvejecimiento y una atrofia y una sequedad prematuras, ¿eh? Esto en la medida de lo posible para las que fuméis, no solo para vuestra piel, pero también para vuestra piel, pues es mejor dejarlo, ¿no? Sí. Y yo tenía una pregunta, porque antes has hablado de ponernos protección, ¿no? Y correcto, yo desde que te conozco siempre voy con mi protección de 50, ¿no? Con mi crema diaria, pero sí que es verdad que necesitamos de vez en cuando, sobre todo a primera hora de la mañana y a última de la tarde, también podernos exponer a la luz solar sin un filtro, ¿no? Para poder... recoger, ¿no? Toda esa vitamina C. Sí, es cierto, pero que realmente de hecho la C y es radiación que tú puedas absorber a través de la exposición de tu carita quiero decir, hay mucha controversia alrededor de este tema, porque efectivamente nos hablan de que tenemos déficit de vitamina D, pero por otro lado nos dicen que nos protejamos. ¿Cómo hacemos con eso? En realidad se sabe que con 15 minutos de exposición solar, 3 veces en semana, 15-20 minutos, ya sería pues, un hábito saludable para la metabolización de tu vitamina D. El problema es que no es solo la carita, debería darnos, claro, es toda la superficie cutánea, ¿no? La que debería, o en la medida de lo posible, estar expuesta, ¿no? A esa radiación ultravioleta para que la metabolización de la vitamina D
se genere de forma efectiva. El problema es que el principal problema que tenemos con la vitamina D es, aparte de que su ingesta pueda ser deficiente en la mayoría de dietas, es que vivimos encerrados. Vivimos literalmente encerrados. Entonces yo creo que sí es compatible protegerse la carita para evitar el fotoenvejecimiento con tener un metabolismo saludable de la vitamina D, siempre que haya, pues eso, una dieta adecuada, una exposición solar saludable, ¿vale? Puede ser en horas de menor riesgo y que no sea necesariamente la cara, que la cara esté protegida, pero que se vean otras partecitas del cuerpo. Ya te digo, con 15-20 minutos, 3 veces en semana, en principio, 2-3 veces en semana tendríamos, es un paseíto 3 veces en semana, pero la cara, si no queremos volvernos locas luego con láseres, etcétera, sí que debería estar protegida. Vale, entendido. Bueno, pues yo creo que podemos ya ver un poco cuáles son los consejos, ¿no? Las recomendaciones generales y tanto a nivel físico como a nivel mental, que lo has empezado hablando justo antes de que empezáramos la sesión y yo creo que es muy interesante, ¿no? Esa parte mental. Mensaje. Me Mm. pareció el párrafo más bonito que cuando escribí el post, y es que creo que debemos de dejar de ver esta etapa como una enfermedad, como algo terrible que nos va a suceder, ¿no? O como algo que va a implicar el transformarte en una mujer de menos valor o que menos valor social, porque parece que el valor social lo determina la belleza exterior, cosa que es muy cuestionable, ¿no? Y empezar a verlo como una oportunidad. Yo creo que hay una cosa muy interesante que nos da la madurez o que debería darnos y es la sabiduría, ¿no? Quiero decir, hemos experimentado, hemos vivido muchas situaciones, hemos enfrentado mucho, muchas de nosotras tenemos hijos, hay una construcción como persona, como mujer, muy interesante a lo largo de todos estos años, ¿no? Y que debe estar basada o solidificada en una buena autoestima. Y si no es así, es un momento fantástico para empezar a trabajar en ello, porque la belleza exterior debe ir unida de un buen, para mí, de un buen armamento a nivel de autoestima, de autoconfianza. Entonces, tenemos que dejar de ver esto como un castigo divino que le sucede a las mujeres otro, ¿no? A partir de cierta edad, sino como una evolución natural de la vida, un cambio, una transición que se da de forma natural, que además puede ser una oportunidad preciosa para reinventarse, para sanar o reajustar cosas que a lo mejor no estaban en su sitio, a nivel familiar, a nivel laboral, y para colocarse en otro lugar. Y si hay que buscar ayuda, se busca. Pero es muy interesante perder el rol que hemos tenido durante muchos años, es salir de la zona de confort y eso nos da miedo y genera mucha ansiedad, ¿no? Pues perdemos el rol con nuestros hijos, perdemos el rol a veces con nuestra pareja, que ya deja de vernos tan atractiva como antes, o a lo mejor incluso ha habido una ruptura de pareja, ¿no? Pero si le damos la vuelta a esa tortilla, es un trabajo mental, es un ejercicio que puede no ser fácil hacerlo, ¿no? Porque nuestra mente siempre se va un poquito más a los caminos que ya tiene surcados, ¿no? Como yo digo, pero si empezamos a verlo esto como una oportunidad de reinventarnos, de repente, pues si has dejado de trabajar, encontrar otros espacios donde sentirte útil o donde puedas expresar toda tu creatividad o tus verdaderas motivaciones que a lo mejor ni siquiera han tenido oportunidad de salir hasta ahora. Creo que puede ser una oportunidad muy bonita para muchas mujeres. Si conseguimos escapar de esta cuestión tan esclavizante que es la belleza exterior. La belleza exterior es importante y hay que trabajar por mantenerla, sobre todo porque nos hace sentir bien, pero no es solo eso, hay que también estar bien por dentro y además es que trabajando desde dentro nuestra belleza exterior va a mejorar, porque yo sí creo mucho en ese vínculo energético entre si tú te sientes mejor a nivel emocional, bien también lo va a reflejar, ¿no? Esa luminosidad y esa urgencia. Bueno, aquí me he explayado porque me parece un mensaje importante y me parece que las mujeres maduras son maravillosas y tienen una etapa por delante maravillosa, más allá de estas partes físicas, ¿no? más incómodas. Y hay que saber utilizar, hay que saber afrontarlo así, aprender a afrontarlo. Totalmente, y además en el tema de pareja, vivirlo con la pareja, ¿no? Y crecer y vivirlo con esa pareja, ¿no? Y bueno, claro. Pues maravilloso. Yo creo que nos llevamos una idea muy, muy buena, ¿no? de cómo tratar nuestra piel, nuestro pelo, qué podemos hacer, pero vamos a abrir una ronda de preguntas si hay.
¿vale? Que ¿En pues yo ya he serio? hecho alguna, pero si hay alguna pregunta, yo creo que es el momento. Tenemos aquí a Laura, que es un lujo poderla tener aquí para que nos conteste de Gracias, primera Sara. mano. No hay preguntas, os he dejado. Nos has dejado con este mensaje tan bonito, ¿no? Es que Y yo, esta es la parte que aporta Integrader. Yo creo mucho en este vínculo, ¿no? Con la parte emocional, con la parte energética. Entonces, creo que es importante trabajar también nuestras creencias limitantes, cómo enfrentamos esta etapa y intentar, aunque cueste, ¿no? Pues cambiar esta visión más a veces angustiosa de la menopausia por una etapa, puede ser una madurez muy bonita, una etapa de madurez muy bonita, una vez superados estos obstáculos que he mencionado, ¿no? Físicos, ¿no? Y paliados. totalmente. Porque no hemos hablado de esto, pero bueno, yo conozco. Ahora te comentamos, Alexandra, porque es interesante, nos dice cómo podemos pedir una consulta. Yo he ido como dermatóloga, pero también como PNI, ¿no? Entonces, el acercamiento es totalmente diferente, ¿no? Al final, Sí. la psiconeuroinmunología lo que hace precisamente es relacionar todas esas emociones con nuestro sistema hormonal, con nuestro sistema nervioso, ¿no? Cuéntanos si quieres un poco, Laura, para saber si pedimos una consulta que nos decía Alexandra, ¿qué nos vamos a encontrar en esa consulta, ¿no? Sí, claro, la psiconeuroinmunología es una disciplina relativamente moderna, vamos, aparece en el siglo XX, y es muy interesante porque aporta un poco una visión más holística, más integral. Básicamente le ha puesto ciencia al vínculo existente entre tu sistema neuroendocrino, tu sistema inmune y todo tu mundo emocional, ¿no? Entonces, es algo que ya se sabía en medicina. De hecho, las medicinas ancestrales ya hablan del ser humano como un todo, ¿no? De la salud y la enfermedad como un todo. Eso quizás con el desarrollo de la medicina científica más moderna, que se centró más en lo biologicista, estrictamente en el síntoma, en el paliar el síntoma y en lo que se puede objetivar, ¿no? Y medir, se dejó un poco a un lado esta visión más amplia de un individuo. Un individuo no es solo una entidad biológica, que también nuestra genética está ahí, nuestra biología está ahí y condiciona una gran parte de nuestra vida. Pero actualmente se sabe que hay muchos otros factores, ya los llamamos hábitos de vida, estilos de vida, factores de riesgo, que están teniendo un impacto directo sobre tu genética y la expresión de tu genética. Es decir, que hay una epigenética, no sé si habéis oído hablar de ese concepto, ¿no? La epigenética es todo lo que rodea al individuo, a la biología del individuo, que está constantemente influyendo en la expresión de sus genes. Y la expresión de sus genes implica aparición de enfermedades y va a determinar la evolución de esas enfermedades también. Es decir, todo lo que tiene que ver con dieta, emociones, todo lo que tiene que ver con actividad física, todo lo que rodea al individuo, su contexto, está influyendo en la expresión de su texto, que es la genética. Entonces, eso es a lo que le ha puesto ciencia a la psiconeuroinmunología y es muy interesante, ¿vale? Es una ciencia que está todavía en constante expansión y reciclaje, como todas en realidad, pero donde el abordaje es un poquito más individualizado, más personalizado, yo creo que se va un poquito más al origen. Yo trato también a mis pacientes sintomáticamente si hace falta, por supuesto, porque los síntomas también hay que paliarlos, pero vamos un poquito más a lo que hay detrás, ¿no? A qué mecanismo de acción está actuando para poder, digamos, conseguir remisiones más a largo plazo, mejor control de su enfermedad y garantizar niveles de salud altos durante el mayor tiempo posible. Es un desafío porque entrar además, una parte muy importante es la parte emocional y entrar en aspectos emocionales es algo complejo, cada paciente es más o menos, hay pacientes más permeables y otros menos a esto y por supuesto yo soy dermatóloga, yo no pretendo ser ni psiquiatra ni psicóloga, ni simplemente acompañas a las personas a darse cuenta de que hay una parte que también puede estar influyendo, que es la relacionada con el mundo psicológico y emocional, ¿no? Y a veces eso les sirve para decir, bueno, voy a atender esta parte que quizás la tengo desatendida. O, oye, no me había planteado que este bloqueo emocional pueda estar afectando a mi salud. Y
la verdad es que sí afectan. Mucho. Entonces, bueno, sí. Laura, si quisiéramos contactarte, ¿cómo podemos hacerlo? Vale, pues nada, yo encantada de que me contactéis. Os cuento, hay dos vías. Una es, no sé si escribirla en el chat, una es a través de correo electrónico, os lo escribo aquí también, que es integradermdoctora, es un poquito largo, @gmail.com, ¿vale? Aquí podéis pedir directamente. Y otro es a través del teléfono que os atiende mi asistente y os lo voy a escribir aquí también, es el 648, perdón, lo pongo en grande, 648 54 73 31. Os lo pongo aquí. Dímelo si quieres. 648 ¿Sí? 54 73 31. Vale, y haces consultas online. Hago online, tengo mi propia web, por si queréis verla, y ahí también hay un formulario de contactos. Es también contactarme a través del formulario de la web, ¿vale? Que es bonita, tengo bastantes cositas publicadas, algunas que os pueden interesar, integraderm.com, ¿vale? Ahí hablo un poquito de todas las dimensiones de la salud. Yo creo que ya es incuestionable para mí que todas las dimensiones afectan a nuestra salud y hay que atenderlas si queremos estar saludables. Sin duda, ¿no? Eso también la aproximación y por lo que colaboramos tanto, ¿no? Porque al final tenemos que tratarnos como un sistema complejo que somos, ¿no? Y que impactamos en todos nuestros sistemas, ¿no? Sí, eso es. Hay una interconexión en todo, mucho más de lo que parece, ¿no? Lo cual no significa que no haya un tema biológico y genético, por supuesto, esa es la base, ¿no? Pero no solo, hay mucho más. Efectivamente. Muy bien, pues bueno, si tenéis algo más que preguntar, perfecto, y si no, Laura, súper agradecidas. Colgaremos este vídeo en YouTube y además gracias. tenemos, por ser Gooder, vamos a tener un descuento, ¿no? Sí, las que queráis citaros en la consulta tenéis un descuento, creo que es el 10%, ¿no? El que hablamos. O sea que nada, sois colaboradoras y amigas y encantada de atenderos y ayudaros acompañaros más bien en lo que necesitéis a nivel dermatológico perfecto. y de PNI. Muy bien. Muchísimas gracias, Laura, y gracias a todas por acompañarnos hoy y bueno, seguimos aprendiendo día a día. Gracias a ti, Sara, ha sido un placer enorme. Un abrazo a todas. Igualmente. Chao. Nos vemos. Hasta luego. Adiós. Adiós.